Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Diálogo Bicentenario. Como siempre es un gusto saludarles. Hoy desde la ciudad de Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, y desde su hermosísimo Paseo Los Próceres. Desde aquí les invitamos, como cada capítulo, a hacer un viaje histórico y geográfico. Les invitamos en esta ocasión a irnos al Perú, y cuando hablamos de ese país pensamos en época de su independencia, por supuesto, pero antes de eso en el gran imperio incaico, luego en el virreinato, y también ese país nos lleva el nombre de San Martín. Como siempre en el Diálogo Bicentenario, Lionel Muñoz. En efecto, Patricia, uno de los dominios más importantes del Imperio Español en América fue el Virreinato del Perú. Erigido tempranamente junto con el Virreinato de la Nueva España, se convirtió en el bastión realista más importante en tiempos de la independencia. ¿Cuál fue la característica fundamental de esa sociedad virreinal que la llevó a erigirse en ese bastión realista tan importante? ¿Cómo estaban conformados sus grupos? ¿Qué pasó en tiempos de la independencia en el Perú? ¿Fue una independencia impuesta? ¿Fue lograda por los propios peruanos? A todas esas interrogantes vamos a tratar de darle una breve mirada en esta nueva edición de Diálogo Bicentenario. Y para comenzar, como siempre, les proponemos recorrer parte de esa historia en breves minutos. Al descollante imperio de los incas, surgido en el territorio que hoy ocupa el Perú, le preceden casi 2000 años de desarrollo civilizatorio. Culturas como la Chavín datan de 1200 años antes de Cristo. En enero de 1531, el sangriento español Francisco Pizarro sale de Panamá rumbo a la invasión y sometimiento del Perú. Aprovecharía las pugnas internas entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, emperador de los incas, que tenían inmerso al portentoso imperio incaico en una suerte de guerra civil. A traición, captura Pizarro a Atahualpa, y a traición le condena a muerte el 29 de agosto de 1533. Esta decapitación del imperio fue un golpe mortal a una de las culturas más esplendorosas del mundo. Inmensamente rico en metales preciosos, pronto la corona otorgaría a este territorio la categoría de Virreinato del Perú. De las inagotables minas del Potosí y otros yacimientos saldría buena parte del oro y la plata que sostendrían el imperio español a costa del etnocidio de los incas. Originalmente el Virreinato del Perú comprendía lo que hoy son la Argentina, Uruguay, el Paraguay, Bolivia, Ecuador, Chile, Panamá y Perú. La creación de otros virreinatos y capitanías reduciría su extensión. En vísperas de la independencia comprendía los espacios cercanos a Lima y al Cusco y poseía poco más de 1 millón de habitantes, con 56% de población indígena, un 29% de mestizos, un 3 o 4% de negros, esclavos o libres y pardos o morenos, y un 11% de blancos principales. La importancia del Virreinato del Perú para la corona y el propio esplendor emanado de su riqueza generaron una de las élites criollas más rancias y conservadoras de la América del Sur. Si en el resto del continente el pensamiento de los autores de la Ilustración fue abrazado con romanticismo y fervor por las generaciones más jóvenes de las élites, insuflando en muchos una postura radical frente a la independencia, los ilustrados peruanos asumieron estas lecturas con una cierta moderación reformista, emparentada con la España ilustrada del siglo XVIII. Varias rebeliones indígenas del tiempo colonial, como la de Tupac Amaru en 1780, fueron reprimidas con fiereza bajo la complaciente mirada de la élite criolla. En 1809 partieron del Perú las expediciones militares que aplastarían los tempranos pronunciamientos de Chuquisaca y de La Paz. Tanto para los libertadores del norte como para los del sur, era asunto estratégico liquidar al más poderoso enclave de España en América.
El 20 de agosto de 1820, 4.500 soldados y 1.600 marinos en 7 barcos de guerra zarparon desde Valparaíso liderados por José de San Martín para liberar al Perú. De este modo, comenzaría el tiempo de la independencia para los peruanos. Un peruano de Lima, licenciado en Historia, el profesor Daniel Morán, becario doctoral e investigador y articulista, nuestro invitado en este diálogo bicentenario, autor de varios textos, entre ellos este que tengo en mis manos, La educación popular en los tiempos de la independencia. Profesor Morán, muchas gracias a usted por este tiempo para Telesur y para nuestro programa Diálogo Bicentenario. Bueno, quiero agradecer a Telesur por haberme invitado y bueno, acá ha charlado todos nosotros sobre el tema que es importante ahora, ¿no? Sobre la independencia de Perú. Y para conversar esta conversación contigo, Daniel, me gustaría hacer un breve repaso de cuál era el Estado, cómo era la sociedad que consiguieron los conquistadores españoles, los invasores, y en ese espacio que luego sería el lugar en el que se erigiría el virreinato, el extenso virreinato del Perú. Claro, precisamente si nosotros hablamos de lo que es América, podemos ver que en la época, cuando llegan los españoles, se está produciendo, estamos viendo al virreinato, lo que es el Imperio Azteca y lo que es el Imperio Inca. Precisamente estos dos grandes centros de poder, durante la época colonial, van a ser dos grandes centros de poder de dominio colonial. Las sociedades son sociedades estratificadas. En la época de los incas en Perú son sociedades que hay una división social tremenda, existen esclavos, existen yanaconas, servidumbre, así como existe también gente de la élite, gente de poder. Entonces, cuando llegan los españoles se encuentran en una sociedad dividida, en una sociedad en pugna, en guerra civil, y eso les permite establecerse fácilmente y lograr establecer el virreinato peruano. ¿Qué actividades económicas tenían? ¿A qué se dedicaban? Claro, como nosotros sabemos, en el virreinato peruano lo fundamental era la extracción de minerales. Oro y plata salían del Perú y en ese instante, en ese momento, en toda la colonia, en todo el virreinato peruano se va a extraer estos, y estos minerales van a ser extraídos por ¿quiénes? Por los indígenas en todo el área de los Andes, y en la región de la costa los negros, los mulatos van a emplearse en la agricultura, en la ganadería y van a emplearse en el servicio doméstico. Ahora, tú hablabas de una distinción que conviene destacar, la élite limeña y las élites de provincia. Había enfrentamientos entre esos grupos de la élite, se comenzaron a incubar diferencias regionales, locales, en este tiempo del virreinato que marcaron las distancias posibles entre unas y otras. Claro, desde el inicio siempre las regiones, las provincias están en constante conflicto con el centro de poder, que es Lima. Y esto se va a ver en el proceso de independencia. Cuando en Lima tenemos a la clase nobiliaria, la clase que tiene títulos más importantes de toda América del Sur, vemos que en provincias como en Piura, en Cusco, en Arequipa, no existe esta clase titulada. Son nobles, pero no tienen estos títulos de grandeza, ¿no? Eso se produce en toda la época colonial. Alberto Flores Galindo, que es un historiador que ya falleció, pero que nos habla que aproximadamente 411 títulos nobiliarios se producen o se establecen en la época colonial. Ahora, esta sociedad hace que para España sea trascendental lo que allí sucede, lo que allí se produce, las riquezas. Usted hablaba un poco de eso, pero cuéntenos desde su visión 3 razones fundamentales que usted diría que hacían de ese virreinato realmente estratégico para España. Es estratégico porque España, a partir de todo lo que se desarrolla acá, todo el sistema colonial, el sector minero, ¿no? España recibe todo el orden del dinero, las remesas que se envían hacia allá. Cuando España está en conflicto, en guerra en Europa, le sirve todo este dinero. Incluso muchos españoles van a venir acá, van a establecerse acá, van a conseguir. Pero hay una cosa que es importante y que debemos entender para poder entender la sociedad colonial, es lo siguiente, es que desde 1600 a 1800, digamos, en estos 200 años que se producen, el dinero que salió
significó un porcentaje muy importante para España, pero hay que entender también que el dinero se quedó aquí en el propio virreinato. Es por eso que todos los viajeros, es por eso que muchos informes nos hablan de que en Lima hay muchas iglesias suntuosas, hay muchas iglesias que tienen muchos adornos, hablan de las mujeres, hablan de Lima como una ciudad espléndida, cosa que va a cambiar para la época de la independencia y que no se va a poder observar por los propios viajeros que dan las señales de esa decadencia que se da a fines del 18 y comienzo del 19. ¿Cuál fue el comportamiento de los sectores indígenas que estaban, entendemos, fundamentalmente abocados a las labores de la minería en tiempos de la colonia? Porque pareciera que vamos a poder encontrar manifestaciones de dos tipos, una de absoluta sumisión, digamos, de aceptación de las reglas de juego del orden colonial, y hubo también manifestaciones de rebeldía. Claro, a lo largo de la época colonial hay estos dos tipos, como ha señalado, pero hay que entender de que el Estado colonial desarrolló una estrategia política que permitió que el negro, por ejemplo, el indígena, tuviera la oportunidad de insertarse en la sociedad colonial y tuviera la oportunidad de ir a los tribunales a defender sus derechos. Claro, al final casi nunca ganaban, pero ya tenían esa concepción en la cabeza de que podían ir y podían luchar y podían obtener en cierta manera en el discurso algunos privilegios. Cuando se habla de los indígenas y del Perú, también hay que hablar de una figura que es emblemática de esta tierra y que representa también la posibilidad de preguntarle si esa rebelión, ese movimiento de Tupac Amaru se considera como ese primer germen en esa sociedad que usted ha descrito aquí en Diálogo Bicentenario de lo que es una revolución y un proceso de independencia. Claro, la historiografía, es decir, los historiadores que han investigado sobre el tema, señalan en cierta manera que con la rebelión de Tupac Amaru empieza el proceso emancipador en el Perú. Pero hay que tener en cuenta y hay que señalar lo siguiente, de que lamentablemente estos historiadores toman a la rebelión de Tupac Amaru como el inicio del proceso emancipador, o cualquier movimiento que se acerque a 1810, 1811, 1812 se señala como un movimiento independentista, y no necesariamente es así. No todo movimiento lleva consigo esto de ser independiente. Por ejemplo, pero lo que sí se puede ver a lo largo del siglo XVIII, y esto Carlos Nofela Ngodo lo ha demostrado, hay más de 140 movimientos anticoloniales, o sea, con la lucha contra la explotación española, las mitas, el tributo, los abusos, etcétera. Nunca era contra el rey, eran contra las autoridades coloniales. O sea, el rey, decían ellos, el rey de repente no se ha enterado de que nos están cometiendo crímenes contra nosotros, nos están abusando. Él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa. Y para eso entraba ahí precisamente el papel de la Iglesia. El clero justifica la sumisión a la autoridad. ¿Esa población es negra también o principalmente indígena? ¿Esa que se subleva? Mayormente podemos encontrar población indígena, pero como señalamos, la región de los Andes, los movimientos que se dan en los Andes, por ejemplo vamos a ver Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Arequipa en cierta manera también, son la composición, el 80-90% son indígenas, pero los movimientos que se dan, por ejemplo, en el norte peruano, en la costa peruana, son movimientos liderados por negros. Y digamos que Lima mucho más tranquila en medio de esta ebullición regional. Muchos historiadores han denominado a Lima de 1810 como una ciudad de negros. Y esa historia todavía no se ha investigado. No se ha investigado. Habrá que hacer. De su historiador. Pero usted sí ha investigado sobre las mujeres. Yo le voy a pedir que me cuente de eso en el siguiente segmento de Diálogo Bicentenario. Y por supuesto vamos a hablar del Perú y de dos grandes hombres de nuestra América Latina, de San Martín y de Bolívar. Quédese con nosotros, ya volvemos con este apasionante tema. El deporte de nuestra América Latina y el mundo es por Deportes Telesur.
Y seguimos aquí en Diálogo Bicentenario conversando sobre el Perú y su independencia, en compañía de nuestro invitado especial, el historiador Daniel Morán, que ha venido desde por allá, desde las tierras sobre las que estamos hablando. Pero antes de seguir conversando con él, vamos a ver esa historia tan interesante y tan definitiva para la independencia, no solo del Perú, sino de toda la América española, que se va a verificar luego del año de 1820 con la llegada de José de San Martín al virreinato del Perú. Vamos con las imágenes. Cuando San Martín parte de Valparaíso para la campaña del Perú, estaba consciente de que solo la independencia de ese virreinato garantizaría la liberación del Río de la Plata y de Chile. Otro tanto pensaba Bolívar. Sin la independencia del Perú, peligraba la existencia de Colombia. Pese a su desventaja militar, la expedición libertadora de San Martín avanzó progresivamente hasta cercar Lima. Bajo el influjo de San Martín, el marqués de Torre Tagle, intendente de Trujillo, declaró la independencia de esa provincia el 29 de diciembre de 1820. Ya en mayo de 1821, todo el norte del Perú había proclamado su independencia. Pero las cosas no serían tan sencillas. Tras la entrada triunfante de San Martín en Lima, el 14 de julio de 1821, el Cabildo declaró la independencia, oficialmente proclamada el 28 de ese mes. A partir de ese momento, San Martín asumiría el poder. Los aristócratas limeños se ampararon en la protección del líder sureño y la invocaron para conjurar los peligros de cualquier revuelta social proveniente de los mestizos y las clases bajas ante la ausencia del virrey. Pero la popularidad y el poder político de San Martín decrecen ante el avance realista en el interior del territorio. En medio de este cuadro, San Martín deja el poder en manos de Torre Tagle y en julio de 1822 marcha al encuentro de Simón Bolívar en Guayaquil, con el objetivo de pedir refuerzos para concretar la independencia del Perú. Para ambos próceres, la libertad de ese enclave realista era crucial. No se sabe a ciencia cierta qué pasó entre ambos. Lo cierto es que tras el encuentro, San Martín resolvió dejar el camino abierto al liderazgo de Bolívar, quien con el apoyo inestimable de Antonio José de Sucre arrebata a los realistas el poderoso virreinato del Perú en las decisivas batallas de Junín y Ayacucho, que definirían no solo la independencia del Perú, sino de la América española entera. Y mientras había vientos de celebración en otras partes de esta nuestra América Latina, en el Perú no se hablaba todavía, en 1810, 1811, 12, de independencia. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando allí? ¿Por qué era tan distinto? Porque Perú es el centro de poder, Lima, la capital del Perú, es el centro de poder y tiene la mayor cantidad de españoles asentados ahí, como dije, a la nobleza, que tiene muchas relaciones políticas, económicas con España, y también porque existe un virrey muy importante, que es el virrey Abascal, y va a ser precisamente este virrey, como centro de poder, Lima, que va a iniciar la lucha contrarrevolucionaria contra todos los movimientos juntistas que se van dando, revolucionarios y autonomistas, se van dando en toda América del Sur. Abascal, con el apoyo económico del Tribunal de Consulado, compuesto mayoritariamente por españoles, van a luchar contra estos movimientos, por ejemplo, de la Junta de Buenos Aires, por ejemplo, con Caracas, con México, etc. Se hace de allí la conspiración. Es la contrarrevolución. Pero entre el año 11 y el año 14 en el Perú hay muestras de disidencia. Me tomo la licencia de mencionar la protagonizada por Mateo Pumacagua en el Cusco, entre los años 14 y 15. ¿Cuál era la característica de esos pronunciamientos? Claro, estos pronunciamientos, por ejemplo, la revolución del Cusco nace como una revolución pidiendo implantación de la Constitución Liberal de 1812, que es una constitución reformista. No es una constitución que busca la revolución, que busca el cambio. Es una constitución dada en Cádiz, dada por los españoles, en donde se busca suavizar todos los conflictos que se van dando y darle cierto margen de libertad a los colonos, ¿no? A los indígenas, a los propios criollos. Y por ejemplo, la revolución de 1814 surge así, pero no podemos considerarla como un movimiento de independencia. Cuando hablan los revolucionarios del Río de la Plata, hablan del virreinato peruano, no dicen virreinato peruano, dicen virreinato virrey de Lima. Y llaman virrey o llaman regiones del Perú al Cusco, Arequipa,
y nosotros podemos encontrar ahí que las diferencias son tremendas. No podían aceptar, por ejemplo, los limeños, el movimiento de Túpac Amaru, el movimiento de 1814-15, porque sencillamente no venía desde el centro de poder, no eran de la élite regional, de la élite subordinada. Pero había aprensión tanto interna como externa, porque diría uno que también había cierta diferencia con Buenos Aires, con Chile, menos supone uno con Nueva Granada, que estaba lejos geográficamente. Claro, pero las noticias corren. La prensa, yo que he revisado la mayor cantidad de prensa en torno al Río de la Plata, las noticias van, por ejemplo, en la Gaceta de Lima, hay un montón de información sobre Caracas, y uno se imagina cuál es un rechazo rotundo a la Junta, un rechazo rotundo a todos los rebeliones que se van dando, y siempre recurriendo a la religión y al poder de la providencia. ¿No? Incluso, con Dios estamos. Con Dios, es una guerra santa. Vamos a la entrada de San Martín a Lima. ¿Qué sociedad se consigue San Martín? ¿Qué virreinato se consigue José de San Martín cuando llega al Perú? Claro, es una sociedad que ha regresado, porque en 1814 regresa el absolutismo, porque Napoleón es derrotado y Fernando VII vuelve al poder, y hay una época de oscurantismo en la historia peruana, porque ningunos libros hablan del 14, 15 al 20, y el ingreso de San Martín se da en 1820, y acá lo paradójico es que se da el ingreso pero a pedido de los propios limeños, de la propia élite. ¿Por qué razón? La razón fundamental es que se temía un desborde popular, hacer un movimiento revolucionario que venga de los negros y de los indígenas, porque sabemos que Lima es una ciudad de negros. Es decir, el temor hacia esos sectores populares de indígenas, mestizos, pardos, negros, mulatos, es lo que anima a la élite a recibir bien a San Martín, con la esperanza de que su protección los ampare de cualquier sublevación. Toda la carga independentista de San Martín, digamos, con su currículum, por decirlo de alguna manera. Claro, porque si uno observa y ve, ya se veía antes que ingresa San Martín a Lima y que la independencia, todo el norte peruano era casi independiente. Entonces ahí existe una idea muy importante. Ahora, San Martín dijo algo fundamental, que la guerra de independencia es una guerra de opinión. Entonces la prensa va a jugar un factor importante en esta coyuntura. Y entonces reciben a San Martín a propósito de esa buena prensa, y suponemos, por lo que usted nos ha contado, también de los buenos oficios de los sacerdotes de la época, bien, y eso quiere decir de alguna manera que con San Martín llega el proceso de independencia, y que ese proceso de independencia viene de fuera y no es propiamente de los peruanos, o dicho de otra manera, ¿qué tan peruano es el proceso de independencia del Perú? Claro, cuando uno busca a un héroe militar, a un héroe político peruano que dirige o lleva a cabo el proceso de independencia, se va a encontrar con esta independencia, como señalan todos, concedida, impuesta, una independencia a regañadientes. Es una independencia que vino con los ejércitos de San Martín y de Bolívar. O sea, es cierta esa tesis que fue dada en los años 71, 72 por la colonia, el terror peruano también. Y ahora lo que se está trabajando precisamente en la actualidad es ver la participación popular en el proceso de independencia, ver cómo reaccionaron, o que las clases populares no fueron simples marionetas de los caudillos ni de los libertadores que usaron a su antojo, sino que ellos también negociaron su participación en el movimiento independentista revolucionario. Pero vamos a conseguir indígenas que están del lado, digamos, independiente, patriota, como también una buena porción de ellos que estaba del lado realista. Claro, o sea, se supone, nosotros entendemos de que si la independencia viene a libertar a los oprimidos, viene a libertar a los indígenas y negros, sean estos los que apoyen fervientemente a San Martín y después a Bolívar. Pero encontramos que no, que tanto en el bando realista como en el bando patriota se da la presencia de ambos. Eso quiere decir que no solamente hubo dos tipos de alternativas políticas, republicana o monarquista. ¿Qué figura diría usted, por experiencia propia y por sus estudios, que vincula a los peruanos con la independencia? ¿Más San Martín, más Bolívar? En el imaginario es una cosa distinta. En el imaginario colectivo predomina más San Martín que Bolívar. En el plano intelectual, que es lo que normalmente no se difunde mucho, hay algo equiparable. ¿Son bolivarianos los peruanos? Podríamos decir que
que hay visiones encontradas. Claro, porque entre esas visiones encontradas encontramos a quien dice que Bolívar fue el enemigo público número 1 del Perú, que acabó con el Perú, que le quitó parte de su territorio. Hay bibliografía que sostiene, que defiende ese punto de vista. Incluso hay quien dice que hay un nacionalismo en el seno del Perú que brota con motivo de la presencia de las tropas colombianas en suelo peruano. Claro, no solo habían colombianos, habían argentinos, chilenos, pero eso no veo al héroe, no veo al personaje, al dirigente en el contexto. Por ejemplo, no podemos decir nosotros que Bolívar vino a imponerse aquí, sino fue llamado por los peruanos. ¿Por qué fue llamado? Porque en 1800, después que se pasa Martín, el 22 en septiembre, y en septiembre del 23 que ingresa a Bolívar, el Perú era totalmente una anarquía. Habían 2 presidentes en el mismo país. Por lo tanto, el ingreso de Bolívar... Agüero y Torre Tagle, ¿no? Entonces, el ingreso de Bolívar viene a calmar esa intranquilidad y lograr en el plano militar la independencia. Ahora, fíjese que nosotros estamos en este momento aquí haciendo el programa Diálogo Bicentenario en Paseo de los Próceres, lo decíamos al principio del programa, y uno aquí ve muchas estatuas, símbolos, pero digamos, hay una figura muy fuerte. En Venezuela, por ejemplo, en todas las plazas, en todos los pueblos hay una plaza de Bolívar con una figura. En Colombia, que es el país en donde yo nací, también la figura de Bolívar está absolutamente presente. ¿Qué figuras entonces hay en las plazas del Perú que recuerden la independencia? Porque usted también nos ha explicado que buena parte de la historia no ha tenido la oportunidad, la posibilidad de desentrañar esos otros héroes genuinamente peruanos. Claro, por ejemplo, Bolívar está en la Plaza Bolívar, que es la plaza que es donde está el Congreso de la República actualmente. Ahora San Martín, la Plaza San Martín, que está cerca a lo que es el Palacio de Gobierno. Por ejemplo, la figura, por ejemplo, de Túpac Amaru, recién entró en la historia en 1970 con la revolución del gobierno militar de Velasco. Antes era impensable hablar de Túpac Amaru, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque simplemente es un dirigente indígena, mestizo, que no son de las élites. Ahora, cuando pierde España, el Perú pierde el poder, diría usted. Se sella la verdadera independencia, no solamente de este país, sino de todo el continente. Claro, se sella la independencia militar, pero la gente habla actualmente de que todavía no hemos conseguido la verdadera independencia. Se habla más de una revolución política que económica y social. ¿Por qué? Porque los indígenas, los negros van a seguir siendo excluidos y políticamente no van a participar del gobierno. Los indígenas van a ser más explotados en la república que en la colonia. Ahí están pues algunos de los trazos, de los trozos de esta historia de la independencia del Perú, que nos permiten, por supuesto, generar una reflexión alrededor de este tema y conocer detalles, y además encontrar que buena parte de esos héroes que seguramente estuvieron allí presentes luchando por la independencia de ese territorio aún no han sido descubiertos. Así es, Patricia, haría falta una nueva historia que saque del olvido a esos personajes que tuvieron una actuación diversa a la de las élites, que tanto en la Nueva España como en el Virreinato del Perú o en el Caribe, para mencionar los casos que se me vienen ahora a la memoria, se sintieron amenazadas por la presencia y el posible avance de los sectores populares, y ese temor a esa participación de los sectores populares, a esa inclusión, hizo que se mantuviesen en buena parte de este tiempo del lado de las autoridades españolas, del lado de España, ¿no? Una conclusión final, que nos quedan pocos minutos en este diálogo bicentenario, y nuevamente usted, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ustedes agradecerles la invitación. Lo que quiero terminar es señalando que la historia no es solamente la historia que señala una sola posición, una sola tendencia. A los alumnos, a todas las personas se debe enseñar la historia en blanco y negro, la historia en torno a lo que sucede, lo que no sucedió, o la historia contada realmente como fue, no como nosotros hubiéramos querido que sea, sino una historia en donde existen excluidos, en donde existen victoriosos, en donde existen vencidos, o personas que logran la independencia, o personas que luchan por la independencia, pero también existen grandes o complejos movimientos, etcétera. O sea, lo que hay que entender, la historia de la independencia es una historia
en todos sus puntos. Y hoy hemos recorrido la historia de un territorio sin lugar a dudas glorioso. A ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en este diálogo bicentenario. Y recuerden, el pasado sigue pasando.